Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. El título ya les habrá dado una pista: The Met revela todo de Khan, declaraciones impactantes y secretos inéditos. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desmenuzar esas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta y a explorar esos secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. La verdad es que este tema tiene tela para cortar, y estoy ansioso por compartir con ustedes todo lo que hemos investigado y analizado. Antes de sumergirnos de lleno, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las noticias más candentes y los análisis más profundos, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Este canal se ha convertido en un espacio donde exploramos a fondo las historias que marcan tendencia, y esta, sin duda, es una de ellas. Ahora sí, vamos a empezar con la carne del asunto. Las declaraciones de The Met sobre Khan han sacudido el mundo del espectáculo, y no es para menos. Seamos honestos, cuando una figura pública de la talla de The Met, conocida por su discreción y su profesionalismo, decide abrirse de capa y hablar con tanta franqueza, el impacto es inmediato y masivo. Las palabras que ha pronunciado no son meras anécdotas, parecen ser un reflejo de experiencias profundas y, hasta cierto punto, dolorosas. Ha tocado puntos sensibles que nos hacen replantearnos muchas cosas sobre la industria, sobre las relaciones y, por supuesto, sobre la imagen pública versus la realidad privada. Lo primero que me llamó la atención al escuchar sus declaraciones fue la asterisco honestidad brutal con la que abordó ciertos temas. No se anduvo con rodeos, y eso, en un mundo donde a menudo se prefiere el discurso medido y políticamente correcto, es refrescante y, a la vez, un poco aterrador, ¿verdad? Habló sobre las asterisco presiones de la fama, sobre cómo la vida pública puede afectar tu vida personal de maneras inimaginables. Mencionó cómo las expectativas pueden ser abrumadoras, cómo cada paso que das es analizado y juzgado por miles, incluso millones, de personas. Y no solo habló de las presiones externas, sino también de las internas, de cómo uno mismo puede llegar a sentirse atrapado en la persona que el público quiere ver. Esta introspección de The Met nos invita a reflexionar sobre la asterisco naturaleza de la celebridad. Detrás de las sonrisas perfectas en las alfombras rojas y las interacciones cuidadosamente guionadas en redes sociales, existen seres humanos lidiando con una complejidad emocional que pocas veces vislumbramos. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y la exigencia de mantener una imagen impecable pueden ser un cóctel agotador. The Met, al compartir sus vivencias, nos recuerda que la autenticidad, aunque costosa en términos de exposición, es un pilar fundamental para la salud mental y el bienestar. Uno de los puntos más impactantes de sus revelaciones tiene que ver con su asterisco relación con Khan. Sin entrar en detalles que puedan ser inapropiados o especulativos, sí que dejó entrever que las cosas no siempre fueron tan idílicas como parecían desde fuera. Se habló de desafíos, de malentendidos, de momentos difíciles que tuvieron que sortear. Y aquí es donde entra la parte de los secretos inéditos. The Met parece haber decidido que ya era hora de poner algunas cosas en su lugar, de aclarar aspectos que quizás habían sido malinterpretados o directamente silenciados. No se trata de buscar culpables, sino de compartir su perspectiva, su verdad, sobre lo que vivió y sintió. Analizando sus palabras, me da la impresión de que The Met está pasando por un momento de asterisco catarsis. Es como si hubiera acumulado una serie de vivencias y sentimientos, y ahora, en un acto de valentía y liberación, ha decidido ponerlos sobre la mesa. Esto no es solo un chisme más para alimentar las redes sociales, es una oportunidad para entender mejor a las personas detrás de los personajes públicos. Es un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos, con nuestras fortalezas, debilidades, alegrías y tristezas. Las declaraciones sobre Khan en particular han abierto un debate sobre la asterisco dinámica de su relación. Si bien ella no ha entrado en detalles escabrosos, sí que ha insinuado que hubo momentos de tensión y que hubo aspectos de su convivencia que no eran públicos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante de los medios y del público. ¿Cuántas veces vemos parejas que parecen perfectas en las redes sociales o en la televisión, pero que en la intimidad enfrentan sus propios dramas? The Met parece haber querido poner de manifiesto esa dualidad. Es crucial entender que las
Acciones, incluso las más publicitadas, están compuestas por dos personas con sus propias historias, miedos y aspiraciones. La presión de mantener una fachada de felicidad constante puede erosionar incluso los vínculos más sólidos. Las palabras de Demet sugieren que su relación con Khan, a pesar de la imagen que proyectaban, atravesó etapas de dificultad, algo que no es inusual en ninguna pareja, pero que se magnifica exponencialmente cuando se vive bajo el foco público. La valentía de compartir estas facetas más complejas es un testimonio de su madurez y de su deseo de una representación más honesta de su experiencia. Además de lo relacionado con Khan, Demet también ha hablado sobre su carrera, sobre las decisiones que ha tomado, sobre los sacrificios que ha tenido que hacer. Ha compartido reflexiones sobre la industria del entretenimiento, sobre las oportunidades que se presentan y las que se pierden, sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en medio de tantas influencias externas. Me parece especialmente valioso cuando habla de los aspectos más duros de la profesión, esos que no salen en las revistas ni en las entrevistas promocionales. La dedicación, el esfuerzo, la constancia, pero también la vulnerabilidad y la exposición. El camino hacia el éxito en el mundo del espectáculo está pavimentado con innumerables obstáculos. Demet, al detallar estos aspectos, ofrece una visión realista de los sacrificios que a menudo se exigen a quienes eligen esta carrera. La renuncia a la vida privada, la constante necesidad de reinventarse, la incertidumbre laboral y la competencia feroz son solo algunas de las realidades que suelen quedar veladas bajo el brillo de la fama. Su discurso es una llamada de atención para apreciar el verdadero coste de la visibilidad y el talento que se requiere para triunfar. Otro aspecto fascinante de sus revelaciones son los secretos inéditos. No ha dicho exactamente qué son, y eso es precisamente lo que genera más intriga, ¿verdad? Pero por el tono y la forma en que lo ha planteado, podemos intuir que son cosas que marcaron un antes y un después en su vida o en su carrera. Podrían ser anécdotas de rodaje que nadie conoce, detalles sobre acuerdos importantes, o quizás experiencias personales que la han moldeado como persona. La imaginación vuela, y es natural, porque todos queremos saber qué esconde esa caja de Pandora que Demet ha decidido abrir. Lo importante aquí es que al compartir estos secretos, ella está tomando el control de su narrativa, está decidiendo qué parte de su historia quiere contar y cómo quiere que sea contada. Estos secretos inéditos actúan como un anzuelo para la curiosidad del público, pero su verdadero valor reside en la agencia que Demet reclama. Al decidir cuándo, cómo y qué compartir, está redefiniendo su relación con los medios y con su audiencia. Ya no es una figura que solo responde preguntas predeterminadas, sino una narradora activa de su propia vida, decidiendo qué capítulos revelar y cuáles mantener en privado. Esta toma de control es un acto de empoderamiento que resuena en un mundo donde la información a menudo se diluye o se distorsiona. Es importante destacar que si bien estas declaraciones son impactantes y generan mucha expectación, debemos abordarlas con respeto. Demet está compartiendo su verdad, y eso merece ser escuchado y considerado, sin juicios apresurados ni especulaciones malintencionadas. El objetivo de este vídeo no es hacer chismes, sino analizar las implicaciones de sus palabras, reflexionar sobre los temas que toca y, sobre todo, entender mejor a la persona detrás de la celebridad. En un ecosistema mediático que a menudo prioriza la controversia y el sensacionalismo, es vital mantener un enfoque analítico y empático. Las declaraciones de Demet no son un pretexto para el morbo, sino una oportunidad para una discusión más profunda sobre temas como la salud mental en la vida pública, la complejidad de las relaciones románticas bajo presión, y la importancia de la autenticidad en un mundo de apariencias. Al escuchar con atención y considerar su perspectiva, podemos enriquecer nuestra propia comprensión de estas realidades. Me atrevería a decir que lo que Demet está haciendo es un acto de empoderamiento. Al revelar aspectos de su vida que antes mantenía en privado, está reclamando su espacio y su voz. Está demostrando que su experiencia es válida y que tiene el derecho de compartirla. Y eso, en sí mismo, es una declaración muy poderosa. Este es un momento crucial en su carrera, donde ella está redefiniendo los términos de su relación con el público y los medios. Su decisión de hablar abiertamente es un reflejo de su fortaleza interior y de su deseo de vivir una vida más auténtica y alineada con sus valores. Ahora, para ir concluyendo, podemos resumir que Demet ha dado un paso audaz al compartir declaraciones muy personales e impactantes, especialmente sobre su relación con Khan. Ha tocado temas como la presión de la fama, la dualidad entre la vida pública y privada, y ha insinuado la existencia de secretos inéditos que han generado gran expectación.
Lo más relevante es que lo ha hecho desde una perspectiva de empoderamiento y control sobre su propia narrativa. Ha sido un torbellino de emociones y revelaciones, y estoy seguro de que esto solo es el principio de una conversación más amplia sobre la complejidad de la vida de las figuras públicas. Su disposición a ser vulnerable y a compartir sus experiencias, incluso las difíciles, no solo la humaniza, sino que también puede servir de inspiración para otros que atraviesan situaciones similares. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, la autenticidad y la autoexpresión son fuerzas liberadoras. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Qué creen que podrían ser esos secretos inéditos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su punto de vista es fundamental para el crecimiento de este canal. Y si han disfrutado de este vídeo y creen que el contenido les ha sido interesante o útil, no duden en dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.